Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto García Aspe. Todo ser humano desea vivir en paz, en su interior, en su familia, en su trabajo, en la calle, etc. Para vivir en paz debemos fomentar la cultura de la paz, rechazando la violencia para solucionar conflictos. Juan Pablo II decía, si quieres vivir en paz, vence el mal con el bien, el odio con el amor, la mentira con la verdad y la ofensa con el perdón. Vivamos estas virtudes. Hola amigos, este es un programa más de Tirando Barreras, el programa en el que queremos ayudarte a quitar aquellos obstáculos que te impiden vivir tu fe a la católica, vivir tu fe con autenticidad. Sé bienvenido. Como cada semana están con nosotros nuestro buen amigo Francisco Sampieri. Hola Paco, ¿cómo estamos? Muy bien, padre. ¿Y usted qué tal? Y la guapísima Ana Laura. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, padre. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, obviamente su amigo, el padre Miguel Arcángel de Simone. En esta ocasión estábamos platicando antes de iniciar el programa. Francisco nos hablaba sobre una maestra suya de la escuela que pues en sus exposiciones le ha dejado algunas dudas bastante interesantes a él y a sus compañeros. ¿Podrías comentarnos, Paco? Pues padre, hablando de la Reforma Protestante en Historia Universal, nos comentaba que una de las principales razones por la que Lutero se había separado de la Iglesia es porque estaba en desacuerdo con que la Iglesia vendiera indulgencias. Obviamente muchos de mis compañeros, hasta cierto punto ignorantes en el tema, aplaudían la idea de que la Iglesia era muy grosera y pues hasta cierto punto. Y se enriquecía ilícitamente. Exactamente, Okay. Exactamente. Pero pues ninguno de ellos sabía que era una indulgencia y yo pues tengo una idea, pero pues no está muy clara. Entonces, padre, ¿qué es una indulgencia? ¿Se venden? ¿Qué onda? Espero que hayas invitado a tus amigos a ver Tirando Barreras, ¿no? ¿Verdad? Así es, pero padre, ¿qué también le parece si también nos dice quién es Martín Lutero? Porque a algunos les va a quedar esa duda. Ándale. Puede ser que alcance, me gusta la idea. Sí, a ver si el padre Miguel aprueba el examen de historia o qué. Claro. Bueno, queridos amigos en casa, primero vale la pena mencionar que al paso de la historia de la Iglesia, hemos ido profundizando cada vez más lo que el Señor espera de nosotros. Ya lo había dicho el mismo Señor Jesús, que enviaría su Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios nos recordaría todo lo que había enseñado Jesús y nos enseñaría aún más. Así, al paso de los siglos, en la Iglesia hemos ido profundizando sobre el misterio de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Bueno, pero también hay que decirlo, la Iglesia es santa porque su fundador es santo, porque su Dios es santo, pero es pecadora porque en realidad está en manos de pecadores y viene precisamente el Señor Jesús a salvarnos a todos. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, vaya, Jesús lo dijo, ¿no? Yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Y es por eso que aun cuando Pedro lo negara 3 veces, aun cuando los otros apóstoles salieran cobardemente a esconderse cuando lo apresaron, cumpliendo aquella profecía que decía, heriré al pastor y se dispersará su rebaño, bueno, Jesús volvió a llamarlos y Jesús volvió a enviarlos a anunciar la buena nueva. Y con esto, ¿qué quiero decirles a ustedes, Paco, Ana y amigos en casa? Pues que sí, que lamentablemente a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia ha habido hombres que no han vivido conforme al Evangelio de Cristo, que han fallado al Señor, que se han dejado llevar y algunos quizá como Judas han vendido al Señor por 30 monedas. Bueno, en esta confusión de algunos hijos de la Iglesia es que otros pierden el suelo e inclusive llegan a perder la fe y se apartan de la Iglesia. Claro. ¿Qué sucedió cuando se dio el famoso conflicto de las indulgencias con Martín Lutero? Martín Lutero, monje agustino, allá por el siglo, si no me falla la memoria, siglo XV de nuestra era, pues claro que es de nuestra era, no pudo haber sido antes de Cristo. Bueno, perdón amigos en casa, de repente al padre a mí se le van los pies. Les decía yo, Martín Lutero, monje agustino, él en su momento de un corazón noble, él lo que quería era que el Evangelio llegara a más personas y eso hay que valorarlo en él. Sin embargo, pues empieza una discusión muy fuerte con la Iglesia, particularmente en 3 puntos. Uno tenía que ver en la autoridad del Papa, que él cuestionaba. El otro en la libre interpretación de la Biblia,
que él pues manejaba que la Biblia la podía leer cualquiera y la podía interpretar cualquiera. Un tipo de relativismo, ¿no? Pues en cierta forma, una especie de relativismo exegético de la Biblia, porque pues cada quien la interpretará a su manera, siendo que en la misma Biblia dice que ninguna palabra revelada es para la sola interpretación, sino que ha de leerse en el contexto del pueblo de Dios. Y por otro lado, el problema de las indulgencias, que fue el más popular porque fue el que más fácil se entendió por las grandes masas, que en esa época de la Edad Media las grandes masas eran analfabetas, claro, y por lo tanto fácilmente manipulables. De aquí que, amigos en casa, hay que leer, hay que estudiar para que no te dejes manipular. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? En esa época se estaba construyendo la Basílica de San Pedro y se estaban restaurando basílicas romanas y construyendo unas nuevas. Y bueno, todo esto implica un costo, un gasto. Y para este gasto se invitaba a toda la cristiandad a que cooperara, a que participara con la construcción de estos grandes santuarios. Y bueno, esta participación que ellos daban, obviamente económicamente, era, digamos que correspondida por las oraciones, por los rezos, por las celebraciones eucarísticas que se tuvieran en esos santuarios. En un primer momento esa era la idea original, orar por aquellos que cooperaban, que aportaban. Como bienhechores. Exacto, orar por los bienhechores. Hasta nuestros días, en todas las religiones, se ora por aquellos que hacen algo por ti, ¿no? Lo vemos en los budistas. La otra vez en el aeropuerto un monje budista estaba ahí, me tendió la mano, yo le di algo y él hizo una oración por mí. Es decir, esto está en todas las culturas, en todas las religiones, el expresar la gratitud orando por la persona que te da algo, por el bienhechor. Eso iba bien. El problema está en que, no era una época en donde existiera el Twitter, ni el Facebook, ni los teléfonos celulares, ni la radio, ni la televisión. Entonces, lo que era una propuesta de ayúdenos y vamos a orar por ustedes porque es lo único que podemos hacer, degeneró muy pronto en: si tú me das dinero, yo te entrego este título de compromiso que voy a rezar por ti. No sé si me explico. Y después eso degeneró a, pues este título vale tanto. Y se convirtió entonces de la petición de un donativo a la venta de una indulgencia. Pero no era lo original. Lamentablemente en esa época, por un lado, hubo fallas en la comunicación en cuanto a la propuesta y hubo también fallas, hay que decirlo, en el diálogo que se tuvo que haber dado para solucionarlo. Oiga, padre. Y de ahí se agarró, por cierto, Martín Lutero, para mover a las masas a una rebelión mayor. Y separarse de la iglesia. Pero en realidad no era el único motivo por el cual él se apartó de la iglesia, ¿no? Y ahora, ¿qué más decir de las indulgencias, padre? Porque las indulgencias se ofrecían por los difuntos, no por los vivos. En realidad, en un primer momento era oración por el bienhechor y las intenciones del bienhechor. Y una de las intenciones más importantes de todo mundo, bueno, quizá ustedes están muy jóvenes, pero ya de las personas un poco más entradas en años, como el señor camarógrafo, yo soy más joven que él. Una de las preocupaciones mayores es precisamente a dónde van aquellos que amé y ya no están conmigo, aquellos que han muerto. La preocupación por que ellos alcancen la vida eterna. Y bueno, ¿la iglesia puede hacer algo por ellos? Claro que sí. Ya lo podemos leer en el primer libro de Macabeos, cómo después de la batalla se hace una colecta para ofrecer sacrificios por el eterno descanso de los guerreros caídos en batalla. Y eso lo que nos estaba diciendo es que si hay que ofrecer sacrificios por los guerreros caídos en batalla, quiere decir que todavía puedo yo hacer algo por aquel que ya murió. Puedo hacer algo porque él alcance la eternidad, se encuentre con Dios. Y esto nos lleva a un tema interesantísimo, Paco y Ana Laura, el tema de las almas benditas del purgatorio y del qué podemos hacer nosotros para que las almas del purgatorio entren a la gloria de Dios. Pero ¿qué les parece, amigos en casa y Ana y Paco, si este tema lo dejamos para el segundo bloque y ahorita más bien en esta primera pregunta sobre el conflicto con Martín Lutero, ¿hay alguna otra pregunta? De Martín Lutero sí quisiera decir algo más, fíjate. Martín Lutero era muy inteligente. Él hizo la primera traducción a la lengua alemana de la Biblia.
de los textos originales a la lengua alemana, al grado de que se considera una de las obras cumbres o primeras obras cumbres de la literatura alemana, la Biblia traducida por Martín Lutero al alemán. Digo, es por mencionar un dato, o sea, sí era un hombre muy inteligente, lamentablemente se encerró en sí mismo, en su soberbia, y también hay que decirlo, el delegado papal se encerró en la suya y chocó el diálogo. Pero algo muy bonito, y con esto cerramos este bloque. El Papa Juan Pablo II, en su momento, llegó a firmar una confesión de fe conjunta con la Conferencia Internacional Evangélica, precisamente en ese esfuerzo por acercarnos las llamadas iglesias del protestantismo histórico y la Iglesia Católica. Pues como decía el mismo Juan 23, hemos de buscar más lo que nos une que lo que nos divide. Reconocer cuáles fueron los errores de aquellos que en su momento se separaron, reconocer también cuáles fueron sus aciertos y entonces tendernos la mano como hermanos. ¿Cómo la ven? Perfecto, padre. Sí, porque si no, no quisiera yo que esto sirviera para una encono, sino antes bien, si tienen algún amigo luterano, para que le digan, vamos a rezar juntos por el eterno descanso de Martín Lutero, y tú rezarás junto conmigo por aquellos que han muerto de mi familia. Amén. 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 Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Alberto Garciaspe. La solidaridad es un sentimiento profundo y generoso que nos lleva a compartir lo que somos y tenemos con los demás. Es lo que más necesita el mundo, ya que lamentablemente vemos entre nosotros el individualismo egoísta y la falta de equidad. La formación de valores y sobre todo el de la solidaridad debería darse en todo el sistema educativo para que en un futuro se termine con el desempleo y la pobreza. Amigos, y ya regresamos a este segundo bloque de Tirando Barreras. Anteriormente estábamos hablando de el protestantismo, de la ruptura de Martín Lutero y por qué se creía que la iglesia en la época del siglo XV comenzó a vender indulgencias por medio de un donativo y se regresaba... Exacto, pero no era venta. No. En un primer momento era una invitación a la Así es, pero era un pensamiento que se tenía y que hasta la fecha muchas personas mantienen acerca de esa época de la Iglesia Católica. Degeneró a una venta. Sí, lamentablemente sí degeneró. No vamos a tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí degeneró, pero originalmente no era la propuesta primaria, ¿no? Así es, pero creo que aquí Francisco Sampieri tiene una pregunta que no pudo hacer. Sí, como que estaba usted muy entrado, padre, pero qué bueno, qué bueno que lo podemos... Sí, muchas gracias. Sí, Son claro. muy respetuosos. Oiga, padre, pero a ver, no entendí. Entonces, ¿la indulgencia en sí es que la iglesia haga oraciones por ti? Ah, ya. Ok. Bueno, ustedes recordarán que el Señor Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otro momento, inclusive, les dijo a los apóstoles, reciba mi espíritu, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retenga les quedarán sin perdonar, ¿no? Y en otro pasaje se habla de todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, dejándoles entender a los apóstoles este poder que Jesús mismo les estaba dando a ellos como sus enviados para poder abrir las puertas del cielo a todos los seres humanos en el nombre de Jesús, porque es Jesús a final de cuentas el que nos alcanza la salvación. Pero esta salvación Jesús la hace llegar a nosotros a través de su iglesia. Ahora, hablando de la indulgencia, me gustaría tomar el ejemplo, me gustaría poner el ejemplo de que en una ocasión le leí en un librito sobre las almas del purgatorio a Sor Emanuel. Sor Emanuel hacía una entrevista a María Sima, una vidente de las colinas de Austria, a la que por muchos años Dios le permitió conocer, orar, interceder y hacer algunos favores a las almas del purgatorio para que esas fueran liberadas.
Y entonces Sor Manuel decía, ¿cómo explicar la situación de un alma del purgatorio? Y esto me llevará a explicar el detalle de la indulgencia. ¿Te parece? Perfecto. Y ella decía, y es más, te lo voy a explicar a ti. Imagínate tú, Paquito, que vienes de un partido de básquetbol, a ti que te gusta sudar mucho Claro. y hacer mucho ejercicio. Vienes de un partido de básquetbol, todo sucio y demás, pero en la esquina de la calle, llegando a tu casa, ves que está quizá esperando el camión o esperando algunas amigas, la niña que más te gusta, la niña de tus ojos, la que te vuelve loco. Hay mucho más. Y entonces tú dices, wow, ahí está, y hasta tus ojos se iluminan. Y entonces dices, no, yo tengo que verla, pero en eso caes en la cuenta que vienes todo apestosín, sudado, sucio, porque te revolcaron, te hicieron un foul, te mandaron a rodar por allá en las duelas. Y entonces dices, no me puede ver así. Y decides meterte corriendo a tu casa para darte un regaderazo y cambiarte de ropa y quedar excelentemente bien para presentarte delante de ella. ¿Me vas siguiendo? Ok. Bueno, ¿cómo te sentirías sabiendo que ella está en la esquina, que se te podría ir, pero queriéndola ver y sabiendo que todavía no puedes así, que te tienes que arreglar? ¿Cómo te sentirías? Híjole, súper apurado y a la vez Apurado, estresado, impotente. Estresado, impotente. Porque no puedo hacer nada. Desesperado, pero estarías apresurándote, ¿no? Sí. Porque estarías con la emoción de verla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues cuando una persona muere y es salvada y ya se dirige rumbo al encuentro de Dios, decía Sor Manuel, imaginemos que el alma misma ve la gloria y la magnificencia de Dios y entonces cae en la conciencia clara de cuán percudida está. Y en esa situación ella misma está ella misma decide purificarse, prepararse para encontrarse con Dios. Es ya lo puedo ver, pero aún no estoy lista para verlo. ¿Sale y vale? Y es precisamente este deseo de estar, pero todavía no estar listo, este anhelo de amor, el que va purificando al alma. Y este anhelo de amor puede ser acelerado, digámoslo así, como cuando tú quieres limpiar una mancha, no es lo mismo limpiar una mancha solo con agua a limpiar una mancha con detergente o a limpiar una mancha con quitamancha. Claro. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Que con agua serán 20 lavadas, con detergente serán 2 y con quitamancha quizá la primera te salga. Bueno, pues entonces usemos el ejemplo para decir, una es el alma por sí sola ya no puede hacer actos de amor, solo anhelar en el amor estar ya con Dios. Y este tiempo de anhelo la va purificando. Sin embargo, y de hecho Santa Faustina Kowalska, una gran mística del siglo XX, le tocó a ella que Dios le permitiera visitar el cielo, el purgatorio y el infierno. Y ella al estar en el purgatorio les preguntó a las almas cuál era su mayor sufrimiento y cuál creen que respondieron. No poder llegar a ver a Dios. Bueno, no poder, no, porque esas serían las del infierno. El todavía no poder ver a Dios. Es decir, la nostalgia de Dios. Su mayor sufrimiento era la nostalgia, el anhelo, el deseo de estar, pero todavía no con Dios. Bueno, eso sería con agua. Con detergente, cuando nosotros, los familiares y amigos del difunto, oramos por esa persona. Entonces estamos echando detergente, digámoslo así, para que se esté lavando un poco más el almita, para lavadora. Que lo más pronto posible entre con Dios. Ándale, una lavadora celestial, ¿no? La lavadora que vendría siendo el purgatorio casi, ¿no? Ándale. Sí, y entonces, bueno, ¿qué sería el quitamanchas? El quitamanchas sería la llamada indulgencia plenaria. En la autoridad que tiene la Iglesia de atar y desatar, la Iglesia misma puede, en esta autoridad, pedirles a los hijos de la Iglesia hacer actos de amor, como dar limosna, ayudar a los pobres, visitar un panteón y orar por los difuntos, rezar el rosario en familia, hacer una visita al Santísimo, y al hacer este acto de amor, ganar una indulgencia plenaria, la cual la pueden aplicar a su propia persona o a un difunto. Bueno, en el caso del panteón es siempre a un difunto. Al visitar un panteón el día de fieles difuntos y orar por los difuntos que están ahí, ganas una indulgencia plenaria que puedes aplicar a un difunto tuyo. Oh. Interesante, padre. Y otra pregunta que tengo. Entonces,
la reconciliación de la iglesia, el sacramento de la reconciliación, no cuenta exactamente como para ya ir directamente hacia Dios? No, claro que sí. Bueno, qué buena pregunta haces. Nada más que quisiera ver el asunto de la indulgencia y me cierro para acá. Claro que sí. De la indulgencia, entonces, mi querido Paco y amigos en casa, pues no es sino el usar ahora sí que el quitamanchas es un empujón más fuerte para que el alma vaya al encuentro de Dios. Y entonces esto nos lleva a la pregunta de Ana Laura. Pero entonces, padre, si me confieso, entonces, ¿qué onda? ¿No tengo garantizado el cielo o cómo? Ya tienes garantizada la salvación. O sea, las almas del purgatorio no están condenadas, ya están salvadas. Se están purificando para su encuentro definitivo con Dios. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo poder explicar el asunto del purgatorio? ¿Por qué no solo cielo e infierno? ¿Por qué complicarnos la vida con el purgatorio? Como una vez escuchaba un hermano protestante decírmelo a mí como católico. Y yo le decía a mi hijo, no es complicarnos, es que así es la realidad. Si no, en el libro de Macabeos no aparecería ese dato. Pero entonces, ¿cómo entenderlo? Yo te lo explico, ahora veamos un ejemplo con Anita. Anita es una chica muy deportista. A Anita le gusta jugar mucho fútbol con los niños y chavos de su calle, ¿verdad, Anita? Así es. Y entonces cuando Anita se pone a jugar fútbol, imaginemos un buen día en que Anita, toda emocionada, pega al balón y sale volando el balón y ¡crash! Rompe el vidrio del vecino. Los demás salen corriendo, como siempre pasa cuando rompen un vidrio, pero Anita, que es una chica locutora de Tirando Barreras, y ella no va a poner la barrera de la mentira y de la trampa, Anita se queda y va a ver al dueño de la casa. ¿Estamos de acuerdo, Anita? ¿Verdad que tú harías eso, verdad que sí? Qué buena eres, Anita. Y entonces Anita va a ver al señor de la casa y le dice, disculpe señor, estábamos jugando, yo fui la que chutó el balón. El señor hasta se sorprende, ¿cómo una niña? Sí, yo chuté el balón y pues le rompí su vidrio y la verdad pues le vengo a pedir perdón y si me puede usted devolver el balón. Y el señor te dice, no te preocupes, yo también fui chavo como tú y también rompí vidrios, aquí tienes tu balón. Ay, gracias señor, dirá Anita. Pero en el momento que Anita se da la vuelta, el señor le dice, espérate. Ya te dije que no estoy enojado, ya te dije que te comprendo, ya te devolví tu balón para que sigas jugando, pero el vidrio me lo pagas. ¿Se está entendiendo el punto? Sí. Entonces, nuestro buen Dios en el sacramento de la confesión nos perdona el vidrio roto, nos comprende, nos regresa nuestra dignidad de hijos de Dios para seguir viendo la vida con alegría y optimismo, pero nos hizo libres y por lo tanto responsables. El vidrio roto, en esa falta de amor, digámoslo así, el pecado, hay que resarcirlo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces te pongo un ejemplo muy sencillo. Un chavo adolescente se pelea con su mamá y al pelearse con su mamá la gritonea muy feo y todo esto sucede delante de su hermanito de 7 años. El chavo adolescente imberbe de 16 se va y azota la puerta, ¿no? Al poco rato recapacita, se confiesa con el padre y el padre le dice, quiero que vayas a ver a tu mamá y te disculpes y se reconcilie. Bueno, el chavo viene y se reconcilia con su mamá. Pero hay un detalle, ¿te acuerdas del hermanito de 7 años que vio todo? Sí. ¿Te acuerdas del mal ejemplo que dio el hermano de 16 a su hermanito? Ahí estuvo el problema. Esos tipos de pecados van percudiendo el alma. Y el alma que era blanca como la nieve el día del bautismo, se ha ido volviendo amarilla. Hay que volverla a blanquear. ¿La podemos blanquear solo en el agua y poniéndola al sol? Sí, tardará mucho. ¿La podemos blanquear echándole detergente con cloro? ¿Con las oraciones de ustedes? Sí. ¿La podemos superblanquear con el ultra archi requete recontra blanqueador de la autoridad que la iglesia recibió de Jesús y que nos invita y que podemos ganar haciendo algún acto bueno y oración? Más todavía. Bueno, amigos en casa, pues estas fueron preguntas muy intensas y esperamos haber tirado algunas barreras. ¿Qué opinan, Paco, Ana? No, así me quedó muy claro. Y excelente, padre. Pues ahora sí que rezar por nuestros difuntos y aportarnos bien. Para ir al cielo. Hasta luego.
Hola, ¿qué tal amigos? La paciencia todo lo alcanza, dijo Santa Teresa de Jesús. Qué difícil es tener paciencia. El día de hoy vamos a tratar de ser pacientes justamente con aquello que más trabajo nos cuesta. Este ejercicio nos va a servir para practicar y poco a poco ir logrando ser más pacientes en nuestra vida diaria. Hola, ¿qué tal amigos? Dar gracias por todo. Qué bueno sería que aprendiéramos a ser agradecidos con Dios y con los demás. Qué fácil es pedir, pero cómo nos cuesta agradecer. Hoy te propongo que des gracias a Dios por todo lo que vivas y también que agradezcas a los demás cuando hagan algo por ti. Te vas a sentir muy bien y vas a hacer sentir muy bien a los demás.